Amados hermanos, buenos días. Estamos una vez más en este su canal Un Instante con Dios, donde pedimos llenura del Espíritu Santo, que nos dé iluminación, que sea Él permitiéndonos llevar su palabra para ser transmitida a través de nosotros, llenos del Espíritu Santo, enseñando la palabra del Señor, que es palabra viva y eficaz, la palabra que edifica. El Señor te quiere bendecir, hermanos. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Padre amado, te damos las gracias, Padre, por este nuevo día, por este nuevo despertar en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, permanecer en tu presencia. Danos, Señor, la luz de tu rostro. Permítenos, Señor, que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, a las cosas espirituales, Señor. Las bendiciones que tú tienes para nosotros, amado Dios. Queremos estar en tu presencia, Señor, no apartarnos de allí. Permíteme, Señor, a mí ser tu instrumento y llevar esta palabra, Señor, y que sea entendida de una manera sencilla, Señor, como tú quisiste, amado Jesús, enseñarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuchaba yo una enseñanza muy bonita. Una profesora que le pregunta a sus alumnos: ¿quién es Dios? Y uno de los niños le responde: Dios es nuestro Padre eterno, profesora. Dios es el que creó la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Y entonces la profesora le responde, le hace otra pregunta y le dice: ¿pero tú cómo sabes que Dios creó todo eso? ¿Cómo sabes quién es Dios si nunca lo has visto? Hubo un silencio en el salón. Y el intrépido, el niño pilo, el del salón, se levanta Pedrito y le dice: profesora, mi mamá me ha enseñado que Dios es como el azúcar en mi leche. Y entonces todo el mundo se quedó expectante para ver qué iba a decir el niño. Y entonces él dice: mi mamá me ha dicho que es como el azúcar en mi leche, porque cuando yo le echo el azúcar a mi leche, ella se disuelve en la leche y yo me tomo esa leche y sabe delicioso. Y yo no puedo ver el azúcar en mi leche, pero sabe muy, muy rica. Entonces en ese momento la profesora entendió y dice: este mensaje nos está refiriendo que Dios es como el azúcar en tu vida. Si tú no tienes a Dios, sin duda, tu vida va a ser simple. Eso mismo pasa con la leche. Cuando tú te tomas la leche sin el azúcar, te sabe simple. Pero cuando la endulzas, tiene un sabor delicioso. Así es Dios. Deja endulzar tu vida por el Señor. Demos la gloria siempre a Dios. A Él la gloria y todo el poder. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a que estudiemos a través del libro de Génesis. Hay muchas personas que me han preguntado, y me preguntó una persona, me dijo: pero es que a mí me gustan más las historias cuando usted las enseña del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya pasó. Resulta que el Antiguo Testamento también es palabra inspirada por el Señor, y allí hay mucha revelación. Le decía yo a esa persona: en el Antiguo Testamento hubo profecía de la venida del Hijo de Dios. Por eso, estudiar el Antiguo Testamento también es importante. E ir al Nuevo Testamento también. Vamos a estudiar por ello el libro de Génesis, capítulo 38, versículos del 27 al 30. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de su Hijo amado. Amén. Amén. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo,
a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amén. Esta enseñanza, hermanos, nos revela que Tamar, la que fue nuera de Judá y que después concibió dos hijos gemelos, a los que llamó Fares y Sara. Y Fares significa el que se abre brecha, el que hace abertura, tomó la delantera. Y Sara significa alba, resplandor, destello, luz fugaz. Aquellos que están destinados a ser los primeros y terminan perdiendo ese privilegio de ser primeros. Pero vamos a hablar antes de esto, en el antetexto de esta enseñanza, ¿qué sucedió? Resulta que Judá, uno de los hijos de Jacob, cuando se aparta de sus hermanos, se va a una tierra en donde se encuentra con un amigo de nombre Ira, y allí se casa, toma por mujer a una muchacha llamada Sua, y estando en esa tierra tiene 3 hijos, a Onán y a Ela. Y resulta que él, cuando su primogénito está en edad, le consigue una mujer por esposa llamada Tamar. Y cuando él hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios le quitó la vida. Y él, para que no se quedara sin descendencia, se la entregó a Onán. Y Onán también hizo lo malo ante Dios. Y Dios también le quita la vida. Y le queda únicamente Sela, el hijo menor. Y cuando le queda el hijo menor, Judá le dice a la mujer, a Tamar: quédate viuda hasta que mi hijo esté en edad. Y pasó el tiempo, pero Judá no le dio a Tamar su hijo. Y ella se dio cuenta que Judá iba a ir al sitio donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y ella se quitó el velo, el vestido de viuda, y se puso un velo y fue a la presencia de Judá. Y estando ante Judá la trató o la creyó una ramera. Y estando en ese momento, le dice: ven conmigo, quiero estar contigo. Y ella le dice: ¿qué me darás a cambio para que estemos juntos? Porque él creía que era una ramera. Y entonces él le dice: te daré un cabrito de mi ganado. Entonces ella en ese momento le dice: déjame algo hasta que me des lo que me prometiste. Y él dice: ¿qué te daré? Y ella le dice: déjame el báculo que tú tienes, tu sello, para yo saber que tú me darás lo que me prometiste, y el cordón. En ese momento él le deja eso y después manda a su amigo para que le lleve el cabrito para que le entregue las pertenencias. Pero el amigo va a preguntar por la ramera, pero resulta que le dicen: aquí no ha habido ninguna ramera. Y pasado 3 meses le dicen a Judá: tu nuera ha fornicado, porque estaba en embarazo. Y entonces él dice: quémenla. Y sacan a Tamar para quemarla. Y en ese momento Tamar le dice: del que es este cordón, este sello y este báculo, de él estoy en embarazo. Y cuando Judá ve eso, sencillamente se asombra y dice: más justa es ella que yo, porque yo le prometí darle a mi hijo menor Sela y nunca se lo di, nunca lo conoció. Y en ese momento, allí es donde conectamos con la historia, que Tamar, cuando va a dar a luz, el primer hijo
saca su mano, y cuando saca su mano, la partera le coloca un cordón. Y dice, este va a ser el de la bendición. ¿Y sabes por qué? Porque Jacob, más adelante en el capítulo 49, cuando bendice a sus hijos, cuando da profecía sobre sus hijos, ¿sabes qué le dije a Judá? Le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Allí muchas personas, muchos estudiosos, interpretan este estudio que cuando dice hasta que venga Silo, es hasta que venga el Señor Jesús, el que estuvo y que fue llamado el Rey de Reyes. Y entendemos también por allá más adelante en la historia, cuando Salomón peca y que Dios le dice que no quitará el reino de la casa de David por amor a David, pero que le dejará, en el tiempo de Roboam su hijo, le dejará un solo reino. Allí fue donde vemos que Roboam está como rey sobre la tribu de Judá, y todas las demás tribus pertenecieron al reinado de Jeroboam. Por eso esa tribu de Judá, el pueblo de Judá, era el pueblo de la promesa. De allí iban a ser el Mesías. Y sabes, cuando nació Fares, que fue el que se abrió brecha, ¿sabes quiénes fueron Fares? Fares fue Abraham, Fares fue Jacob, Fares fue Samuel, Fares fue Daniel, Fares fue Elías, David, Josué, Fares fue Moisés y Rahab. Ellos fueron Fares, entre muchos otros. Pero ¿sabes quiénes fueron? Fueron Saras. Saras fueron Esaú, Saúl, Elí. Aquellas personas que teniendo el brillo lo perdieron. Por eso dijimos en la interpretación, Sara significa alba, resplandor, luz fugaz. En cambio los Fares son los que se abren brecha. Esaú, que teniendo la bendición por ser primogénito, la despreció. Saúl, que habiendo sido el primer rey de Israel, ¿sabes qué hizo? Dios le cambió su corazón y estuvo con el Señor. Pero cuando fue rebelde y no cumplió con el mandato del Señor, ese brillo que había en él se apagó. Asimismo pasó con el profeta Elí. El profeta Elí, que había sido destinado para ejercer el sacerdocio permanentemente sobre la casa de Jehová. Pero Elí desobedeció y permitió que sus hijos profanaran, se burlaran de los sacrificios que se hacían en el altar del Señor. Sacaban la carne con los trinchos cuando se estaban haciendo las ofrendas al Señor. Y por eso Dios quitó el sacerdocio de la casa de Elí y se lo entregó a Samuel. Entonces, ¿sabes qué hizo Esaú? Esaú, que tenía el brillo, que era el primogénito, se volvió un Sara. Lo tuvo por un segundo. ¿Y sabes qué dijo Esaú? Cuando está con hambre, le dice a su hermano: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Mire lo que le dice. Despreció la primogenitura del Señor. El nombre del Señor es grande. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Entonces, él despreció la primogenitura y Jacob le compró por el plato de lentejas la primogenitura. Y Jacob en ese momento fue considerado un usurpador. Lo consideraron un usurpador. Y Jacob, cuando va a recibir la bendición, Esaú, de parte de su padre Isaac, su madre, le pone pelos de oveja, y le lleva el guisado a Isaac, y Isaac lo bendice creyendo que es Esaú, un usurpador. Y Esaú promete, jura que lo mataría, y él sale huyendo y se va para la casa de su suegro Labán.
Y estando donde el suegro Labán trabajó durante 20 años, 7 años trabajó por Lea, después trabajó 7 años más por Raquel y 6 años trabajó por las riquezas. Pero cuando él salió de allá a regresar a su tierra, que venía con temor por miedo a su hermano Esaú, él se apartó de las riquezas, se apartó de los bienes, se apartó de sus mujeres y se volvió un fares, se abrió brecha y fue solo a la presencia del Señor. Y estando en la presencia del Señor, recibió la bendición y el Señor le dijo: ya no te llamarás más Jacob, ahora será tu nombre Israel. Y allí mismo vemos que esos fares de Jacob nacieron las tribus entre los que estaba la tribu de Judá. Y mire, de esa tribu de Judá que nació Fares, la descendencia que nos revela el libro de Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 16, pero vamos a leer del 1 al 8. Mire lo que nos dice. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Mire lo que dice allí. Judá engendró a Judá. Judá engendró a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Ahora miren, les voy a enseñar qué pasó allí. Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Urías. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Y Jorán a Usías. Y así sigue. Usías engendró a Jotán. Así sigue. Y en la parte final, en el versículo 15-16 nos dice: Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Oiga, mire bien ese linaje, esa descendencia. ¿Ah? Esa descendencia, ¿de dónde viene el Cristo? Y esa descendencia que nos revela el libro de Mateo, entonces vemos que Sara, Rahab, que fue la que escondió, oye bien, la que escondió a los 2 espías del pueblo de Israel que fueron enviados por Josué, fue nada más y nada menos que la madre de Boz. Y la madre de Boz, que fue Boz el que se casó con Ruth. Y cuando Ruth, siendo esposa de Malión, creo que es, el hijo de Noemí, y cuando se le muere a Noemí, su esposo y sus hijos, Noemí le dice: ya no tengo hijos, regresen a sus ciudades, a sus tierras. ¿Y sabes qué le dice Ruth? Yo no me apartaré de ti. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Oye bien, amén, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Y sabes qué sucedió con Ruth? Ruth llega y es bien vista por Boz. Y Boz, haciéndola su mujer, de allí nació Obed. Y de allí de Obed nació Isaí. Y de allí se desprende ese linaje, esa gracia. Pero también en el Nuevo Testamento vemos otros fares que se abrieron brecha. Así como Jacob se abrió brecha y de allí su descendencia. ¿Sabes quién se abrió brecha? La mujer cananea. La mujer cananea, cuando estando Jesús con sus discípulos, y van, y ella comienza a hablar, a dar voces tras de ella y le dice: Señor, ten piedad de mí, mi hija está siendo atormentada. Y los discípulos le dicen: despídela, despídela, porque viene dando voces tras de nosotros, nos incomoda. Y entonces Jesús le dice: yo no he sido enviado sino al pueblo de Israel. Y entonces le dice: no está bien darle la comida a los perrillos. Y ella dice, abriéndose brecha, le dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué bendición! Y allí
se abrió brecha para recibir su bendición. Lo mismo hizo la mujer con el flujo de sangre. Para ella no era la bendición, porque Jesús iba dirigiéndose a la casa de Jairo. Y ella dijo, esta es mi oportunidad de abrirme brechas y brillar, permanecer con bendición. Y se abalanzó y tocó el manto de Jesús. Aquellos fares que deciden permanecer, deciden luchar, así sean tenidos en poco, pero permanecen para buscar la bendición y no apartar y no soltarla. Eso hizo Jacob. Jacob, como Fares, se abrió brecha y dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Ese Fares, que siendo el último, no despreció la oportunidad cuando estando en el vientre, su hermano iba a salir primero y sacó la mano y se devolvió. El Zara tenía el brillo y le colocaron el cordón porque era el primogénito. Y metió su mano y dijo Fares, saldré yo primero, y se abrió brecha y salió. Y fue bendecido. De allí la descendencia y el linaje de José, el padre de Jesús. Esos Fares, los que no nos vencemos, los que no nos rendimos, los que luchamos. Y hay historias en nuestros tiempos que nos han revelado eso. Michael Jordan, ¿sabes qué dijo Michael Jordan? Michael Jordan dijo, he fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he triunfado. ¿Sabes por qué? Porque no se venció ante los fracasos. Eso mismo le pasó a Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, el inventor de más de 1000 inventos. Cuando era pequeño, fue expulsado del colegio. ¿Y sabes qué le dijeron a su madre? Que era estúpido, que no servía, y que era, de hecho, medio sordo. Y su madre comenzó a formarlo, y terminó siendo el inventor de la bombilla eléctrica. Mire lo que hace una persona cuando se decide. Walt Disney, ¿sabes qué hizo Walt Disney? Walt Disney, cuando trabajó en un periódico, le dieron la oportunidad de ser un editor. Y él lo tuvieron allí y lo despidieron porque dijeron que sus historias no llenaban las expectativas, que no eran atractivas, eran insuficientes. Y terminó siendo el creador de muchas tiras cómicas. Un hombre importante porque son Fares que no se rinden. Asimismo, Dios quiere que tú seas un Fares. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y sus discípulos decidieron pasar con Jesús. Y cuando estaban pasando con Jesús, las olas, la tormenta comenzó a angustiarlos. Pero ellos sabían a quién tenían con él en la barca. Sabiendo que al pasar al otro lado, tú tienes tormentas, no puedes opacarte, no te puedes dejar vencer. Tienes que ser un Fares, porque si eres un Fares te abrirás brechas en las dificultades. Y tú te abres brecha en las dificultades y sabemos y estamos seguros que seremos resguardados por el Señor. Sabemos y estamos seguros que Dios nos resguarda en esos momentos de angustia, de aflicción. Allí seremos reconocidos como esos Fares que aun siendo últimos, terminamos siendo primeros. Eso es lo que Dios quiere, que tú te decidas a abrirte brechas. Eso hizo Ruth. Ruth no se venció. Se me murió mi esposo. Mi suegra me está diciendo que me vaya. Pero ella dijo, mi Dios será tu Dios. Tu Dios será mi Dios. Y allí llegó a conocer a vos. Y de esa descendencia nació el Cristo. Lo mismo sucedió con Rahab. Rahab, siendo de Jericó, no conocía al Dios de Israel. Y sin conocerlo, decidió darle la grandeza al Dios de Israel.
y resguardó a los espías. Y Rahab, siendo una ramera, fue reconocida ante el pueblo de Dios. ¡Qué bendición! Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y ¿sabes qué? Para terminar, una enseñanza que Dios nos da para que tengamos en cuenta lo que hacemos los fares, los que nos abrimos brecha. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos, ¿sabes qué hacen? Ellos comen del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Y cuando Dios los expulsa, ¿sabes qué les dice? En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 22 y 24. Miren lo que les dice el Señor. Vamos a leerlo. Allí en ese momento, una enseñanza muy poderosa. Miren. Y Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida, para que se revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, allí, cuando Adán y Eva pecan, los expulsa y no les permite que coman del árbol de la vida. Pero ¿sabes qué nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2:7? Los que nos abrimos brecha, los que nos volvemos fares, los que permanecemos en el Señor. Mire lo que nos dice la enseñanza en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Es una enseñanza que Dios nos quiere regalar para terminar este estudio bíblico de hoy. Mire lo que aconteció aquí. Esta revelación del Señor, importantísimo. Mire lo que dice. Dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El que venciere, oye bien, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Mire, cuando Adán y Eva peca, los expulsa y no les permite que puedan extender su mano para tomar del árbol de la vida. Pero en el libro del Apocalipsis nos dice: el que venza, el que sea fares, el que se abra brecha entre las tribulaciones, el que permanezca en mi gracia, va a poder comer de ese árbol que en el principio yo les prohibí comer a Adán y a Eva. Ese árbol de la vida, para permanecer en la presencia del Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermano, quiero bendecirte. Quiero darte las gracias por escucharnos. Al Dios eterno, por permitirnos utilizar su palabra, enseñar su palabra. Amado Dios, bendice a los hogares, bendice a todas las personas que permanecen en oración, buscando tu rostro, Señor. Danos, Señor, llenura de tu Espíritu. Permítenos, Señor, este y todos los días, estar llenos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermano. Amén. Hasta una próxima oportunidad.